Hola a todos, en esta clase vamos a aprender sobre cohesión textual. La cohesión es uno de los factores que debe tener un texto para ser tal. Yo en esta imagen les he puesto que la cohesión comprende los recursos que los emisores utilizan para encadenar, para unir las distintas partes de un texto, que pueden ser sintagmas, oraciones o párrafos. La cohesión se ubica en la superficie del texto. Esto ya les voy a mostrar con los ejemplos que veremos a continuación. Y es identificable también a través de pistas lingüísticas que colaboran en la comprensión del texto. Tenemos acá dos ejemplos. Simón y Flor fueron muy temprano al mercado, querían comprar frutillas y peras, estaba cerrado, compraron carne. En este primer caso está subrayada la palabra querían para mostrar que el verbo concuerda en número con el sujeto compuesto. Y en el segundo caso dice, Simón y Flor fueron muy temprano al mercado. Ella quería comprar frutillas y peras. El negocio estaba cerrado, por lo tanto compraron carne. Bien, en este caso, fíjense que recién les dije que la cohesión aparece en la superficie del texto, se observa en la superficie. Veamos que yo les he marcado con diferentes colores para ver justamente u observar esto de la superficie textual en la que se va a manifestar el recurso de cohesión. Bien, entonces, Simón y Flor fueron muy temprano al mercado. Ella quería. Ella, este pronombre, se refiere a Flor. Y quería también. Recién teníamos el verbo en plural, ahora tenemos el verbo en singular. ¿Por qué? Porque está concordando con uno de los, en realidad con el sujeto que es ella, en esta segunda oración, ¿sí? Entonces, ella hace referencia a Flor y quería está concordando con ella. Luego tenemos el mercado y el negocio. Para no repetir mercado se utiliza una palabra que funciona como sinónimo. Estaba cerrado, bueno, y finalmente tenemos el conector que explica qué es lo que hicieron, ¿sí? No consiguieron lo que ellos querían, compraron otra cosa. Continuamos. Puede ocurrir que tengamos en un texto o que se identifiquen ciertos mecanismos de cohesión, pero la coherencia, en el caso que vamos a ver, no está lograda. Por ejemplo, veamos estas oraciones. Son un conjunto de oraciones. Vamos a ver que no constituyen un texto porque no hay una unidad temática y no hay una coherencia interna. Estas vacaciones estuve en la cordillera de los Andes. San Martín las cruzó enfermo, pero el caballo era viejo. Mi auto se descompuso en el camino, entonces me metí al mar. ¿Sí? Entre una oración y otra no hay, o sea, sí hay conexión porque tenemos distintos conectores, distintos recursos, pero no hay un hilo conductor. Por eso es que decimos que este conjunto de oraciones no constituye un texto. Sí tenemos mecanismos de cohesión, pero no hay una coherencia. Bien, vamos a ver en esta presentación algunos recursos de cohesión. En este caso les traigo la referencia. La referencia son distintos términos que establecen una relación entre un elemento o varios elementos que están dentro del mismo texto o en el contexto situacional. La referencia puede ser anafórica o catafórica. Veamos un ejemplo de referencia anafórica. Es anafórica cuando el elemento se refiere a un elemento que ya fue dicho en el texto. Veamos el ejemplo. Dice, María asiste a la escuela Armando Tejada Gómez. Allí también van sus amigas.
Bien, entonces tenemos por un lado, se menciona el nombre de la escuela y por otro, tenemos allí, ¿sí?, este adverbio de lugar que hace referencia a algo que ya se dijo. Y por otro lado tenemos la referencia catafórica que lo que hace es establecer una relación prospectiva, es decir, que tenemos un término y se refiere a algo que se va a decir en el texto. El ejemplo dice, allí estaban todas. Hay 2 puntos, Ana, Micaela, Susana, ¿sí? Todas se refiere a algo que se va a decir, que son estos 3 elementos, Ana, Micaela, Susana. Muy bien, de estos 3 ejemplos que les he puesto vamos a ver 1 o 2 por cuestiones de tiempo del video. La referencia, entonces, Ana visitó a sus amigos, ella les llevó unos dulces. Ana es el sujeto de esta oración, ella refiere a ese sujeto, ¿sí? Para no volver a repetir, Ana les llevó dulces, sustituyo o coloco un pronombre para hacer esta referencia que en este caso es anafórica. Bien, otro de los ejemplos, Juan y Carlos son hermanos, ellos tienen muchos primos también, el mismo caso que el anterior. Vamos a la sustitución. La sustitución consiste en cambiar un elemento por otro, ¿sí?, en sustituir un término por otro, y entre estos términos hay una relación en el significado, ¿sí? No, puede que no sean sinónimos exactos, pero sí hay una noción de igualdad en el significado. El ejemplo que tenemos acá dice, ¿guardaste ya tu ropa? Sí, ya lo hice. No dice sí, ya la guardé. Entonces, entre guardar e hice, entre guardaste e hice, hay una relación, hay una sustitución, una relación de sinonimia, ¿sí? El verbo hacer sustituye al verbo guardar, no es un sinónimo, pero cumple la misma función que el elemento sustituido. Y en este caso tenemos, una joven fue a comprar al mercado. La muchacha llevaba un enorme sombrero. Joven y muchacha, ¿sí? También tenemos esta relación de sinónimos en la que muchacha reemplaza a joven. Y en el segundo ejemplo, que sí me interesa mucho que lo vean, dice, leche, manteca y queso son buenos para la salud. El consumo recomendado de estos lácteos es una porción diaria. Entonces veamos que tenemos 3 elementos y han sido sustituidos por uno solo. En este caso, la sustitución se ha dado entre hipónimos e hiperónimos, ¿sí? Recordemos que entre estos diferentes términos hay una relación de inclusión. El hiperónimo es el término que abarca e incluye a los hipónimos. Hipónimos, leche, manteca, queso, ¿sí? Hiperónimos, lácteos. Podría haber dicho leche, manteca y queso son buenos para la salud, leche, manteca y queso, o el consumo recomendado de leche, manteca y queso es una porción diaria. Para no repetir esos 3 términos, lo sustituye por uno que abarca los 3, porque los 3 tienen características similares. Bien, otro de los recursos que vamos a ver es la elipsis. En el caso de la elipsis, lo que ocurre es que se omite un término. Por ejemplo, en este caso tenemos, Tomás llegó tarde a clases. Con estas rueditas les he marcado que aquí se ha omitido Tomás, ¿sí? Dice entonces el ejemplo. Tomás llegó tarde a clases, tuvo un inconveniente en el camino. Aquí hay elipsis, como les dije recién, ahí se los aclaré, porque se suprime la palabra Tomás. Vamos a la conexión. En la conexión nosotros lo que vamos a tener son diferentes conectores, que son palabras, que sirven para unir distintos términos en una oración o en párrafos.
dentro de un texto. En este caso dice, quise ir al baile, pero mis padres no me dejaron. Entonces, este conector adversativo une el primer sintagma con el segundo. Y acá tenemos otro conector, llegó tarde porque tuvo un imprevisto. Me explica la causa de que haya llegado tarde. Bien, y les puse algunos ejemplos, algunas oraciones para que apliquen lo que han aprendido en esta clase. En las oraciones que siguen ustedes van a ver que hay algunos términos que están subrayados o en negrita. Lo que deben hacer es identificar cuál es el recurso de cohesión que se utilizó. En la actualidad en España se editan más libros de los que puede absorber el mercado. Muchos de ellos, por lo tanto, están destinados a la exportación. Bien, para hacer este ejercicio pueden hacer dos cosas. Ponerle pausa al video, tratar de analizarlo después, quitarle la pausa para escuchar la explicación y confrontar si lo que ustedes dijeron es correcto o no. Bien, vamos a analizar entonces este primer ejemplo. Dijimos que en España se editan más libros de los que puede absorber el mercado. Muchos de ellos, ellos hace referencia a libros. Fíjense, yo acá les puse, ellos es un pronombre, el recurso de cohesión utilizado es una referencia pronominal. Bien, y la referencia en este caso sería anafórica, porque se remite a algo que ya se dijo. Por lo tanto, es un conector consecutivo que me sirve para unir entonces los dos sintagmas, ¿sí? Y el recurso que se utiliza es la conexión. Vamos a este nuevo ejemplo. Hoy casi llegó tarde, los asientos eran cómodos, pero el mío estaba mal ubicado. Entonces quise cambiarlo, pero el organizador no me dejó. Sin embargo, yo sé que otras personas lo hacían. Bien, mío, ¿a qué hace referencia? A los asientos, ¿sí? Los asientos eran cómodos, pero justamente el mío estaba mal ubicado. Entonces es un pronombre posesivo. El recurso de cohesión es una referencia anafórica, hacia atrás. Entonces, es un conector temporal de simultaneidad. El recurso de cohesión es conexión, ¿sí? La utilización de conector. Pero también un conector adversativo, la cohesión es por conexión. Lo es un pronombre personal de tercera persona singular. El recurso de cohesión utilizado es referencia pronominal. Bien, continuamos. Bueno, y para finalizar vamos a leer este texto. La idea es que ustedes puedan utilizar algunos recursos de cohesión para darle mayor unidad. Fíjense, el texto dice: Juana fue al norte para pasar sus vacaciones. En el norte se alojó en la cómoda casa de la hermana de Juana y el marido de la hermana de Juana. El marido de la hermana de Juana es geólogo y trabaja en Salta. Porque el marido de la hermana de Juana trabaja en Salta, la hermana de Juana y el marido de la hermana de Juana tienen una casa en Salta. Juana pasó 2 semanas en Salta. Bien, ¿cómo harían ustedes para darle unidad a este texto utilizando justamente lo que estamos viendo hoy, los recursos de cohesión? Yo les he solucionado este problema. Fíjense que acá les muestro qué tenemos que hacer. Dice, Juana fue al norte para pasar sus vacaciones. En el norte, esto lo puedo suprimir de modo que haya elipsis. Se alojó en la cómoda casa de la hermana de Juana, el marido, su hermana y su cuñado, voy a poner, ¿sí? Él, todo lo que está resaltado, yo lo modifico y lo quito, o lo sustituyo. Entonces el texto quedaría de esta manera. Juana fue al norte para pasar sus vacaciones, se alojó en la cómoda casa de su hermana y su cuñado. Él es geólogo y trabaja en Salta, donde tiene una casa con su esposa.
Juana pasó 2 semanas